marco de esta reunión de la Comisión de Población y Desarrollo, donde estamos tratando una ley que viene con media sanción de diputados para la ratificación del tercer protocolo facultativo de la Convención del Niño, que nuestro país ha firmado, que está en vigencia desde el inicio de este año, cuando adhirió Costa Rica. De los países de la región que han adherido son Bolivia y Costa Rica, y esperamos que nuestro país también pueda ratificar, porque bueno, no se trata solo de que enunciemos los derechos, sino votamos a aquellos beneficiarios de derechos, es decir, que el niño pueda efectivamente gozar de sus derechos, y es fundamental que tengamos, que nuestro país ratifique el protocolo facultativo, el tercer protocolo facultativo, que viene a complementar los otros dos protocolos. En ese sentido, hemos invitado al representante adjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y también hemos invitado a la representante de UNICEF para que nos den toda la información necesaria sobre la importancia de que nuestro país tiene que ratificar este protocolo. Muchas gracias a toda la Comisión de Población del Senado de la Nación y a las organizaciones sociales presentes. Yo simplemente voy a hacer un recordatorio, creo que los presentes conocen todos en detalle la Convención de los Derechos del Niño, pero para enmarcar un poco el tercer protocolo facultativo voy a hacerles una breve presentación para recordar los principales aspectos de la Convención. La Convención de los Derechos del Niño es el Tratado Internacional de Derechos Humanos más ratificado del mundo. Hasta el momento lo han ratificado todos los países, excepto dos. Plasma un consenso básico entre las diferentes culturas y los sistemas jurídicos internacionales en lo concerniente a la infancia y a la adolescencia. Estipula derechos, pero también básicamente establece obligaciones para los estados, para las familias y para las comunidades. Y los estados que la ratifican tienen la obligación de actuar y de disponer de todos los medios a su alcance para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. La Argentina, como saben, la ratificó en 1990, un año después de que se proclamó la Convención, y la incorporó al texto normativo constitucional en la reforma de 1994. A partir del año 2005, la Argentina tiene por primera vez una ley de infancia acorde a la Convención de los Derechos del Niño. Esta ley, que es la 26.061 a nivel nacional, tiene adaptaciones en la mayoría de las provincias argentinas, excepto en algunas. Sin embargo, hay algunos temas que quedan pendientes para adaptar la legislación nacional a lo que son los estándares de derechos humanos de la Convención, y principalmente quería señalar dos. Uno es la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que como saben la Argentina todavía no tiene una, y la ley que prohíbe expresamente los castigos corporales contra los niños. El Código Civil vigente establece que los padres pueden ejercer disciplina sobre sus hijos de manera moderada, y esta es una de las deudas de la Argentina respecto a la Convención que ratificó. Los derechos clave que establece la Convención, solo para recordarlos, son a la vida, a la identidad, tener un nombre y una nacionalidad, a no sufrir discriminación, a que los niños puedan vivir con sus familias como núcleo básico para poder desarrollar todas sus capacidades, a informarse, a la salud, a recibir una educación de calidad y a ser protegidos contra toda forma de violencia, explotación y abuso. Hay algunos ejes que son fundamentales. Uno es que por primera vez la Convención de los Derechos del Niño toma a los niños como sujetos de derecho y no ya como objeto de protección o como objeto de los adultos, como objeto de tutela. Los reconoce como sujetos plenos de derecho y pueden ejercer todos los derechos humanos fundamentales. Por ser niños no tienen menor acceso a esos derechos, sino que pueden ejercerlos a todos, tanto los civiles, los políticos, como los económicos y culturales. Y ser sujeto de derecho lo que implica es poder ejercer esos derechos y exigirlos. Y en este marco es en el que se introduce el tema del tercer protocolo, que después nos va a explicar el señor Elberson. Tienen también el derecho a ser escuchados y a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les conciernen. Y tienen también una necesidad de protección especial por ser sujetos en desarrollo. Tienen los mismos derechos que los adultos, más un plus de derechos dadas sus particularidades de estar en crecimiento y en desarrollo.
no tienen menos derechos por ser niños, sino los mismos, más algunos. El tercer protocolo creo que se lo voy a dejar a Ernesto porque es una de las cosas que él va a presentar. Solo decirles que la convención era uno de los tratados internacionales que hasta este momento no tenía un mecanismo de denuncia de individuos particulares frente a un órgano internacional. Los otros dos protocolos de la convención que la Argentina ya ratificó son el protocolo facultativo sobre la participación de niños en conflictos armados y el protocolo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Este tercer protocolo es el único que la Argentina todavía tiene pendiente de ratificar. Solo decirles, como último tema, cuáles son los desafíos pendientes que tienen que ver con este tema. La ley, que les mencionaba antes, que se acorde la convención, la 26.061, no establece específicamente mecanismos de denuncia en el nivel nacional para los niños, niñas y adolescentes. No queda claro si puede ir un niño solo a hacer una presentación ante una fiscalía, ante una comisaría o ante un juzgado, o si tiene que estar siempre acompañado por un adulto. Algunas provincias que tienen la línea 102 de denuncia de violencia o de abuso o de explotación permite que sea el niño directamente que haga la llamada de denuncia, y otras provincias requieren que sea el adulto que está a cargo del niño o algún adulto referente que haga la denuncia. Entonces en esto no hay unanimidad tampoco a nivel de legislación interna. La mayoría de los países no cuenta con mecanismos accesibles, adaptados y seguros, confiables y efectivos para la presentación de quejas individuales. Y sobre todo es un tema de interés particular en UNICEF que los niños que están en instituciones, ya sea de cuidado o los niños que están en conflicto con la ley penal, que también deberían tener mecanismos de exigibilidad de derechos acorde a su situación. Y estos mecanismos deberían estar disponibles en todas las etapas del proceso. Eso es un tema también que vemos bastante, digamos, que el derecho a ser oído de los niños en general está vulnerado cuando uno de sus derechos está vulnerado, el derecho a ser oído vuelve a ser vulnerado y el niño sufre una revictimización permanente por parte de los órganos del Estado. Eso es más o menos lo que yo les quería contar, y ahora le dejo la palabra al señor Anderson, que les va a hablar más específicamente sobre el protocolo. No, gracias. Manuela Torte. Tenemos también la presencia de los senadores, la senadora Río Frío y el senador Morales, ambos quienes son autores de proyectos en el Senado para la ratificación del tercer protocolo facultativo. Ahora vamos a escuchar al representante adjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el señor Humberto Henderson. Buenas tardes, muchas gracias, senadora Moratini, senadores, senadoras, representantes de organizaciones de la sociedad civil, del Observatorio de Derechos Humanos del Senado. Muchas gracias por este espacio de darle a la Oficina del Alto Comisionado de poder plantear algunos de los aspectos fundamentales de este tratado internacional. Para quienes no saben, la Oficina del Alto Comisionado es la guardiana, la centinela de los tratados fundamentales de derechos humanos y específicamente la Secretaría Técnica de este mecanismo. Por lo tanto, es una buena oportunidad para nosotros. Dos reflexiones más, un anuncio. Tenemos que agradecer muy especialmente al Sistema de Naciones Unidas en la República Argentina, en este caso representado por Jessica Brader, que trabaja con el coordinador residente de las Naciones Unidas, también recientemente incorporado, y una cuestión además adicional, que lo que decía la senadora, la verdad yo fui víctima de este cruce de vientos en el aterrizaje de hoy en la mañana en el aeroparque. Fue tremendo realmente cuando nos habían contado que habían cancelado vuelos. Está bien, pero la verdad que estaba bastante feo. Ojalá nadie tenga que vivir el día de hoy, digamos, porque la verdad, por lo menos el aterrizaje en el aeroparque fue bastante complicado. ¿Cómo? Lo vivió ayer. Uno veía está bien, uno veía la pista y se le movía para todos lados todavía, así que la verdad, bueno, cosas del viento nomás. Pero muchas gracias. Otras cosas adicionales antes de empezar. Esto no es nuevo. No es nuevo para la Argentina tampoco, porque Naciones Unidas tiene más de 100 tratados de derechos humanos, pero los 9 tratados fundamentales, los fundamentales de las mujeres, de los derechos sociales, de los derechos civiles, de los trabajadores migratorios, Argentina tiene, no sé cuánto es la máxima nota que se le da en cuanto a cuando uno va a la escuela, ¿qué es? ¿10? 10, tiene 10, porque ha ratificado los 9 tratados fundamentales. Lo que sucede es que estos tratados fundamentales también tienen otros tratados adicionales
que básicamente tienen 3 o 4 conceptos. O amplían algo del tratado de base, o crean algo nuevo al tratado de base, o, como en este caso, establecen un mecanismo para que los niños y adolescentes, para este caso, puedan tener la posibilidad de primero incursionar dentro de la institucionalidad nacional, porque no se vale salir corriendo a la comunidad internacional, primero incursionar en el ámbito nacional para luego, no teniendo una respuesta, poder acceder al mecanismo de las Naciones Unidas. Y la verdad que la comunidad internacional estuvo debatiendo por décadas si se debía o no dar un mecanismo de estas particularidades a los niños y a las niñas. Porque ahí se mezcla con toda la temática de la personalidad jurídica, las capacidades, las no capacidades. Habían 2 temas que en la comunidad internacional provocaron enormes discusiones y décadas de desafíos. Uno era, no es si los derechos sociales podían ser justiciables, el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, que demoró 20 años para que se pudiera realmente tener un protocolo que se aprobó hace poco y que Argentina de hecho lo ratificó. Y el otro era el de la niñez. Por todo este debate de se puede o no, qué pasa con la manipulación, qué sucede con las distintas edades. Bueno, de esto se trata este texto internacional que, como decía la senadora, ya tiene vigencia universal. Algunos países de América Latina lo han ratificado y, como vamos a ver, Argentina lo firmó y está hoy en este proceso. Pero en términos generales de eso se trata. Una cosa que es importante antes de iniciar es que una vez que el país ratifica el tratado, se establece un procedimiento que al final del día está resuelto por un comité. Y para quienes no estén familiarizados con la idea, un comité es un órgano compuesta por expertas y expertos propuestos por los estados, pero que actúan a título personal. No son representantes del Estado. El Estado pone nombres, se hacen votaciones en asamblea de países, hay toda una distribución territorial, de grupos y subgrupos, y cuando son elegidos actúan a título individual. Esto tiene una riqueza y tiene muchos desafíos. La riqueza es que lo que se alcance ahí, porque uno encuentra en los comités lo más variado de la comunidad internacional. Nos quitamos los ojos de América del Sur, incluso nos quitamos los ojos del Cono Sur, y nos vamos a encontrar con expertas y expertos que son para la religión, judíos, musulmanes, religión hindú, cristianos, sistemas jurídicos muy diversos, idiosincrasias nacionales muy diferentes. Esto tiene como desafío lograr consensos, pero tiene como ventaja la riqueza de la comunidad internacional. El poder tener un grupo, una institucionalidad internacional que lo mínimo que se alcance de consenso es el mínimo para la conciencia de los seres humanos. Es muy bueno tener esta posibilidad. Entonces, queríamos contarles que al final del día, quienes toman la decisión es este comité, que está conformado por la riqueza de la comunidad internacional, como nos decían más adelante, que se tratado con más ratificaciones. Por lo tanto, ahí uno se encuentra con los distintos sistemas jurídicos, idiosincrasias, políticos, etc. Este como primer gran concepto. En materia de niñez, ya se planteaba, hay 2 protocolos además de la convención, el que tiene que ver con la utilización de niños en conflictos armados y el que tiene que ver con la venta de niños y prostitución, utilización en pornografía, que aparecen ahí, uno con 167 ratificaciones. Miren, cuando están los nombres de los países de América del Sur, es sencillamente porque nuestra oficina cubre 6 países de América del Sur. Por eso pusimos eso. En realidad no es representativo de lo que hay realmente. Y el que vamos a ver ahora es el último de los tratados, del 2010, que está vigente porque ya tiene 11 ratificaciones. Nosotros en la Secretaría de Ginebra esperamos que este tratado va a tener muchísimas ratificaciones, muchísimas. No quizás al nivel de la convención en sí misma, pero va a tener un porcentaje de ratificaciones
muy similar al de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Posiblemente ese ritmo de ratificaciones. Como también se decía al inicio, 2 países del GRULAC, del Grupo de América Latina y del Caribe, que es una de las composiciones dentro de Naciones Unidas, ya lo ha ratificado, que es el caso de Bolivia y Costa Rica. Esto está tan rápido, esta máquina. Esta es una figura que seguramente no la ven. Hemos repartido esto, no sé, ¿lo repartimos? Sí. Hemos repartido esto. Y esto tiene que ver de que este mecanismo no es una novedad para la Argentina. De ninguna manera es una novedad. Porque si ustedes ven ahí, al lado de la izquierda, tienen los nombres de los comités. Cada uno de los comités tienen un procedimiento similar al que vamos a conversar ahora. Y si ustedes ven, la Argentina ha ratificado todos, excepto este último, de los derechos de la niñez. En realidad, la América del Sur, y especialmente el Cono Sur, tiene esta práctica de ratificar estos tratados. Por ejemplo, el de la mujer, hay un solo país que no lo ratificó. Miren cuál es: Chile. Pero ahora, definitivamente, hay una decisión de la nueva administración de asumir ese tratado internacional. Bueno, y así tienen con cada uno de ellos. Entonces, esto no es nuevo para la Argentina. La Argentina lo ha hecho con la tortura, con las desapariciones forzadas, con los derechos de personas con discapacidad, migraciones no, bla, bla, bla. El objeto del protocolo facultativo es nada más que ser una herramienta instrumental para bajar a la realidad cotidiana lo que dice la Convención de los Derechos del Niño y los 2 protocolos que vimos antes, venta y niños en conflictos armados. Es la generalidad de un tratado universal o un grupo de tratados universales llevado a un mecanismo con un arranque nacional, con una finalización internacional, que llevan a la cotidianeidad los derechos fundamentales que se establecen en esos tratados. Y acá hay un concepto que es fundamental, y todos los que están acá entendemos, trabajan esta temática, que es el concepto del interés superior del niño. Deberíamos decir interés superior del niño, niña y adolescente. El concepto del interés superior del niño, que es un concepto en el cual subyacen los tratados vinculados a la niñez, pero también este tratado. Y muy especialmente porque el protocolo facultativo establece la importancia de este criterio al momento de todo el procedimiento. Lo que descansa detrás de esto es evitar que en el nombre de se pudiera manipular una serie de situaciones. Van a ver que en todas las instancias del procedimiento hay reaseguros del comité para que quede claro que lo que se está planteando es la decisión y la realidad auténtica de uno o un grupo de niños, y no la utilización por parte de otras personas que puedan estar usando nombres para llevar determinadas agendas.